Muy buenos días, los saludo Pastor Víctor Rojas a través de este medio y un saludo muy grande para todos mis hermanos del Ministerio Internacional Beja Kodesh, sobre todo a mi hermano, al Pastor Job, ubicado en la ciudad de Chosica y en Lima, y también para mi hermano Jonás, para mi hermano Alejandro, para el Pastor Andrés, para su esposa, para sus hijos, y para todos nuestros hermanos aquí en Argentina, para el Pastor Jesús y su familia. Sí, el día de hoy tenemos una enseñanza que ya la hemos escuchado continuamente, ¿sí? Lo que vamos a hablar hoy es un aporte más sobre este tipo de enseñanza y de estudio, y es acerca del llamamiento de Moisés, ¿sí? Vamos a dar lectura al llamamiento de Moisés. Aquí he bosquejado algunos puntos, pero bueno, veamos sobre Moisés. Apacentando Moisés la oveja de Yitro, su suegro, sacerdote de Midian, llevó las ovejas a través del desierto y llevó hasta Joret, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Eterno en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo a Adonai que él iba a ver, lo llamó el Eterno de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Dijo luego el Eterno: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios: he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió el Eterno a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Vamos a tener la lectura hasta ahí. Y bueno, que el Eterno bendiga esta enseñanza. Yo aquí he bosquejado algunos puntos, pero también tengamos en cuenta que ya sabemos que Moisés, hijo de Jocabed, hijo de Amram, fue ocultado por sus padres por 3 meses porque dice que lo vieron niño hermoso, niño precioso, ¿sí? Y según la historia hebrea, según la historia que nos cuenta, Esteban, en el libro de los Hechos, Moisés a los 40 años quiso saber cómo estaba su pueblo y encontró a un egipcio maltratando a un hebreo y lo mató. Según la tradición de algunos rabinos, Moisés tendría 11, 12 años cuando mató al egipcio. Es una historia sustentada por algún punto que ellos han encontrado, seguro. Y que al otro día se encontraban discutiendo Datán y Abiram y le dijeron: ¿quién te ha puesto por hombre o por señor nuestro, no? Dice que ellos fueron los que delataron a Moisés, y Moisés tuvo que huir a Midian o Madián. Obviamente nosotros tomamos el elemento que nos dice en el libro de Hechos Esteban, que Moisés tenía 40 años, cuando él descubre que era hebreo. Es en ese momento que empiezan los conflictos en su vida y va a reconocer
a sus hermanos, a los de su pueblo, para poder ver cómo ellos iban a ser liberados. Tengamos en cuenta que el llamamiento de Moisés viene por causa del clamor de los hijos de Israel que estaban siendo oprimidos por el faraón, porque nos cuenta la Biblia en el libro de Éxodo que viendo faraón que el pueblo era un pueblo que se fuerte y que crecía rápidamente, entonces tuvo temor y lo esclavizó. Algunos comentarios rabínicos dicen que había mujeres hebreas que daban hasta 6 hijos y esa es la razón por la que crecían rápido. Esa es una opinión, y entienda que una opinión es una opinión y en un estudio uno tiene que analizar las cosas, ¿sí? Eso es importante para nosotros. Bueno, Moisés dice que fue al monte Horeb apacentando la manada, las ovejas de su suegro, y se encuentra con una zarza ardiendo. Y desde esta zarza ardiente, Dios va a llamar a Moisés para enviarlo de retorno a Egipto. En primer lugar vamos a ver que Moisés, que había sido criado como un príncipe, como un hombre guerrero, algunos dicen que Moisés era un gran arquitecto, Dios lo llama a él estando pastoreando las ovejas de su suegro Yitro. En otras palabras, Moisés trabajaba para su suegro, ¿sí? Moisés tenía un trabajo al momento de ser llamado por Dios. De igual manera, Dios nos puede llamar a nosotros teniendo un trabajo. Pero también, aparte de la libertad que Dios le va a hablar a Moisés, que él tenía que realizar por su pueblo, una de las cosas que debemos pensar y ver en las Escrituras es lo que va a enfrentar Moisés. Moisés va a enfrentar a ídolos que cuando él estaba viviendo en el palacio escuchaba que eran dioses. Esos dioses, las 10 plagas representan a 10 dioses. Por eso Dios dice, yo juzgaré al faraón y a sus dioses, juzgaré a Egipto. Dios le va a hacer juicio a los dioses o demonios de Egipto. Los egipcios tenían por costumbre tomar los elementos de la naturaleza como Dios. Aún la misma naturaleza era Dios para ellos. Pero la naturaleza no es nada sin Dios, porque Dios es el creador de todas las cosas, ¿no? Un hombre me decía un día, qué sabia es la naturaleza. Le dije, a la naturaleza la hace funcionar Dios. Estos son los enfrentamientos que va a tener Moisés contra Faraón. Cuando Dios llama a Moisés, que quede claro que Dios está buscando el bienestar de su pueblo. Porque un llamamiento no es para que nosotros adquiramos fama o orgullo o relevancia personal. El llamamiento tiene que ver con la misericordia, la compasión de Dios hacia su pueblo o hacia su creación. Cuando Dios llama a Moisés, hay una cosa que usted tiene que tener en cuenta. Dice que Dios lo llama y le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El llamamiento de Dios tiene una identidad relacionada con el pacto. En este caso, cuando Dios llama a Moisés, está relacionándolo con el pacto de sus padres, con el pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. De ninguna manera Dios va a llamar a una persona fuera del pacto. Todo tiene que ver con el pacto que Dios estableció con Israel. De algún modo es bueno e importante ver que cuando Yeshua nace también bajo el pacto. Al momento de llevarlo a la circuncisión, tiene que ver con el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Por eso es que Yeshua se refiere a Abraham, Isaac, Jacob como los padres. Esto es importante saberlo para poder estar ubicados en el contexto histórico y en el contexto de lo que se relaciona con las Escrituras. Dios no llamó a nadie por llamarlo, ni para que sea una figura central. La figura central de todo este llamamiento es el Eterno mismo. Dios mismo es quien va a dirigir a Moisés
Y vemos que en el suceso de la zarza Dios conversa con Moisés y le dice lo que tiene que hacer, lo comisiona y lo equipa. De tal manera que nosotros podemos entender que Dios equipa a quien llama, lo equipa pero en favor de su pueblo. No es un favor personal, es en favor de su pueblo. Esta es la razón. En segundo lugar, primeramente vemos que Moisés trabajaba con su suegro. Al momento que Dios llama a Moisés, él tendría alrededor de 80 años. Era una persona ya grande, no era una persona joven, era una persona grande. Es importante saber que Dios está llamando a un hombre que prácticamente para nosotros ya estaría por partir. Pero también esto nos enseña, de alguna manera oculta o de alguna manera revelada, que Dios puede sacar vida de la muerte. Cuando Dios le da un hijo a Abraham, esta mujer era estéril. Dios está dándole un hijo, le dio vida a Sara para que en esa vida que parecía ya muerta, dé un hijo. Entonces, en algún momento estaremos estudiando por qué Dios llama a personas de una edad tan avanzada para que sean protagonistas de su pueblo. No es el jovencito de Hollywood, no es el jovencito de las novelas, no es el hombre alto, rubio, ojos azules, no es el tipo de persona. Dios llama a la persona según las cualidades y virtudes que Dios ve en la persona, en aquella persona a quien Él va a usar. En segundo lugar, Dios se le revela, como ya hemos hablado, a Moisés en medio de la zarza y lo llama. Dios lo llama a Moisés. Obviamente Dios envió sus mensajeros, porque más allá dice que era el ángel del Eterno el que estaba hablando con Moisés. Dios envió sus mensajeros para hacerle ver a Moisés que tenía que regresar a Egipto. ¿Cómo podía regresar Moisés a Egipto? Dios le dice, ya han muerto los que procuraban tu mal. Ya han muerto los que procuraban tu mal. Pero también comienza a conversar Moisés con Dios, alegando que no podía ir porque él tenía... no era de fácil habla. Algunos sostienen que Moisés era tartamudo. Es la creencia tradicional de que Moisés no sabía hablar y Dios le habla de su hermano Aarón. En medio de esta situación, al momento de ser llamado Moisés, Dios le dice que se quite los calzados de sus pies porque está en lugar sagrado. Así que el tercer punto sería que Dios le ordena a Moisés que se humille y se le revela como el Dios de sus padres, como hemos mencionado en su momento. Al momento de ser llamados por Dios, la primera reacción es que nosotros nos tenemos que humillar delante de Dios. ¿Cómo lo hace este gran líder, este gran guía espiritual, este gran hombre de la historia llamado Moshe o Moisés, ¿no? Cuyo significado de su nombre es el sacado de las aguas? Otros pensamientos rabínicos dicen que significa el que saca, o sea, el que saca a alguien. En este caso, él sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Un hecho que ya Dios le había advertido a Abraham. En el capítulo 15 del libro de Génesis, vemos cuando Dios le dice a Abraham, ten por cierto que tu descendencia será esclavizada por espacio de 400 años. Según los análisis de los sabios de la Biblia en Israel, solamente Israel estuvo 210 años de esclavitud en Egipto y se computa los 400 años desde el nacimiento de Isaac. Bueno, la humillación. Cuando Dios nos llama, tenemos que humillarnos ante Él, tenemos que adquirir un espíritu de humildad, porque muchas veces nosotros hacemos crecer el intelecto, podemos tener un conocimiento intelectual, pero no ser humildes de corazón. Este es algo que nos puede jugar a nosotros una mala pasada. Por lo tanto, tenemos que humillarnos delante de Dios, morir a nosotros mismos, morir a nuestro orgullo, morir a nuestros propósitos, morir a nuestro egoísmo, es morir a nosotros mismos. Es difícil para muchos morir a sí mismos, es difícil para muchos renunciar a sus propios sueños. En este caso, yo no sé, un hombre de 80 años creo que ya no tiene más sueños, pero Dios le despierta a Moisés la visión. Sea cual fuere el estado en que Dios te ha llamado,
lo primero que se recomienda es humillarse, dejar que Dios trabaje con nuestro corazón para que Él cumpla los propósitos por los cuales Él nos está llamando a servirlo. Lo mismo va a pasar con este gran hombre, a pesar de que él ya era una persona grande, una persona formada. Moisés se humilla. La grandeza de Moisés es su humildad, señalada también en el capítulo 12 del libro de Números. La grandeza de Moisés es su humildad frente a Dios. Humildad que todos debemos procurar cuando decimos que Dios nos ha llamado. Escuche, Dios no nos llama porque nosotros tengamos un alto grado de intelectualidad. El conocimiento es bueno, pero Dios nos llama de acuerdo a cómo es nuestro corazón. Eso también lo podemos ver en el libro de 1 Samuel, al momento que Dios llama a David o envía al profeta Samuel a ungir a David. Una de las grandezas de David fue su humildad. Lo mismo podemos ver que esta semana se celebró en el mundo hebreo la fiesta de Purim, donde vemos la grandeza de esta reina Esther, también que halló gracia ante los eunucos, halló gracia ante el rey Artajerjes o Asuero, y su humildad la encumbró, la llevó a sitios altos. Dios la puso en sitios altos y para liberar a su pueblo. Porque en cuarto lugar, el llamamiento de Moisés tiene que ver con algo: el sufrimiento de su pueblo. Dios le hace ver a Moisés el sufrimiento de su pueblo, pero el sufrimiento que ya conocía Moisés. Dios le dice: ve, porque he escuchado la oración de mi pueblo, el clamor de ellos, que está siendo oprimido por los egipcios, y me he acordado del pacto con tus padres, o el pacto con Abraham, el pacto con Isaac y con Jacob. Vuelve a remarcar eso, vuelve a identificarse Dios. Dios le da la identidad a Moisés, le dice el Dios de tus padres, haciéndolo ver a Moisés que él no era egipcio, que él es hebreo también. Moisés sabía que era hebreo, pero Dios le remarca esta identidad, se la remarca para después hacerle ver Dios a él cuál es su nombre. En medio de esto, en el quinto lugar, vemos que Dios lo comisiona para librar a su pueblo. Lo de la mano que contiene el zaraat o la lepra, el bastón que se convierte en culebra o en serpiente, y también Dios le habla de que convertiría el agua en sangre. Elementos que tenían que ver con la deidad egipcia o con las deidades egipcias, porque ellos eran politeístas, y ojo con esto, que los egipcios eran muy materialistas. Entonces va a haber un choque entre lo espiritual y lo material. El líder, el guía espiritual, el hombre que sirve a Dios, está más pegado a lo espiritual. La persona que tiene su esperanza en este mundo está apegado a lo material. Y esto va a ser el choque que Moisés va a tener al regresar a Egipto. Va a implantar el poder espiritual, ojo. Y muchas personas veían al principio del ministerio de Moisés o del trabajo que va a realizar Moisés en este llamamiento sagrado que el Eterno le da, estaban viéndolo a Moisés al nivel de los brujos. Usted puede ver en las primeras plagas, los brujos hacían lo mismo que Moisés hacía, hasta que llegaron a la plaga de los piojos y ellos dijeron: dedo de Dios es esto. Se dieron cuenta que estaban luchando contra una fuerza superior que ni siquiera era ocultismo. Estaban luchando contra la fuerza creadora del Dios eterno, que es el Dios de Israel, que se identifica siempre con Israel diciéndole: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no se va a identificar de otra manera, porque recuerden, en las prédicas que daban en el libro de los Hechos los discípulos de Jesús, los talmidín de Jesús o los apóstoles, claramente dicen el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros padres. Pablo también dice: a causa de la esperanza de nuestras 12 tribus, siempre identificándose ellos con el Dios de Israel. No hay otro motivo para que se sepa que una persona está
predicando la verdad, está hablando bajo el espíritu del Dios de sus padres, el Dios de Israel, nuestro Dios. Así que Dios lo comisiona a Moisés, lo equipa, le da las instructivas correspondientes para que él pueda regresar a Egipto y combatir a esos dioses paganos que los egipcios habían creado, inclusive a Faraón, que se consideraba Dios. Mire todo lo que va a tener que enfrentar Moisés. No era un trabajo fácil, no era un trabajo sencillo. Él está regresando a una nación en la que él fue criado y en la que él vio, pues, muchas batallas, muchas victorias. Se dicen que alguna de esas ciudades fue construida por Moisés por su habilidad de arquitecto. En fin, él va a regresar a un país donde él vio todo el esplendor y toda la gloria egipcia. Y ahora regresa en el nombre del Dios de Israel. Él regresa en el nombre de Israel a enfrentar todas aquellas cosas con las que él fue educado. Ojo, él fue educado con la cultura egipcia. En otras palabras, se podría decir que Dios le va a romper muchos paradigmas a Moisés, le va a romper muchas costumbres que él había arraigado en este lugar, en Egipto. Así que en sexto lugar tenemos que Moisés alega a Dios. Él le empieza a cuestionar algunas cosas a Dios porque no quería ir. Pero Dios, dice la Biblia, se enoja con Moisés y le ordena ir. Le dice, ¿quién hizo la boca? ¿Quién hizo al ciego? ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo a fulano? ¿No soy yo el eterno Dios? Bien, Dios se le pone firme a Moisés para que Moisés pueda ir. Al final, Moisés le dice a Dios, bueno, yo voy. Y si los ancianos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué diré yo? En nuestra versión española dice, yo soy el que soy, ¿no? En un imperativo que Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Pero en el idioma hebreo dice, Moshe le dijo a Elohim, mira cómo me presentaré ante los israelitas y les diga, el Elohim de sus antepasados me envió a ustedes. Y ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le diré? Respondió Hashem a Moshe, Ye, Acher, Eye, que se traduce, seré el que seré. En otras palabras, estaré con ellos en su sufrimiento y estaré con ellos siempre que me requieran. Y agregó, así le dirás a los israelitas, Eye me envió a ustedes. Pero la palabra Eye no se traduce yo soy, se traduce el que siempre es, el que siempre será. Entonces, Eye es el que siempre será, el que es, el que siempre existió y el que nunca dejará de ser. Si el Eterno le hubiera dicho Anojí, que significa yo soy, en realidad Anojí es yo soy. Pero en este caso, Eye significa el ser, el que siempre ha existido. Entonces el Eterno se le revela a Moisés como el que siempre es y que nunca dejará de ser el bendito por todos los siglos. De manera que Dios le da una pista a Moisés. No sabemos el verdadero nombre de Dios, aunque algunos dicen que Dios le muestra a Moisés su nombre en oculto. El nombre oculto se lo muestra a Moisés, nombre que no puede ser pronunciado. Por eso que en Israel dicen Hashem, otros dicen Elohim, otros dicen Elohim, otros dicen el Shaddai, pero no es un nombre, son títulos que encierran el nombre oculto del Eterno nuestro Dios. Y es así como el Eterno se le revela a Moisés al momento de llamarlo. Al momento que Dios nos llama, que nos llama a nosotros, Él graba su nombre en nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que procurar ser fieles mensajeros de esta verdad. De esta verdad y de este gran trabajo que es hacer volver los corazones a Dios, hacer volver los corazones al Creador. El propósito del llamamiento es hacer volver los corazones al Eterno. De manera que nosotros tenemos que ser asiduos estudiosos de las Escrituras, estudiarla a conciencia y no para revelaciones personales propias, sino que todo lo que Dios le dio a Moisés en el transcurso de su vida, Dios le decía a Moisés
ve y transmíteselo al pueblo. O sea, no se quedaba con Moisés la situación. Él se lo transmitía al pueblo, él escribía las cosas que Dios le decía, y obviamente después todo eso los ancianos tenían que estudiarlo, escudriñarlo, para poder enseñarle al pueblo. No era que Moisés se quedaba con eso y ya está, ¿no? Que él era el único que podía tener una revelación, no. Era algo compartido. Moisés sabía que tenía una misión con sus hermanos y con Dios. Digo esto porque muchas veces hay personas que se guardan cosas, se las guardan para ellos, no quieren que nadie se entere, y cuando ven que alguien se equivocó o dijo algo, en el lugar de ayudarlo, se burlan de la persona y dicen, no sabe ni siquiera lo que está diciendo. Eso no es lícito para una persona que está sirviendo a Dios. O sea, las personas tienden a malinterpretar las cosas en algunos casos, no siempre, pero hay personas que nosotros sabemos que pueden malinterpretar las cosas. Por ejemplo, la semana pasada, hablando sobre la hipocresía, por ahí hay personas que pueden haber malentendido las cosas. Hay personas que pueden haber tenido un pensamiento preconcebido y no se escapa que también hayan personas que escuchando ciertas predicas puedan pensar que están aludiendo hacia ellos, que están hablando de ellos. Eso sucede muchas veces en algunas congregaciones donde la gente tiene la idea de que el pastor o el predicador se está refiriendo a sus personas. Algo que no sabemos qué hay en el corazón de las personas para que ellos puedan pensar de esa manera. Dios no permita que nosotros pensemos de esa forma, sino que nos alimentemos y recibamos, y recepcionemos de buen corazón las enseñanzas que se nos da. Porque si un predicador, haciendo como un paréntesis, hace alusión a personas para atacarlas con sus enseñanzas y sus predicas, eso ya es algo que descalifica. Que Dios nos libre, que nunca tengamos la intención de referirnos a un grupo de personas o de personas cuando estamos predicando. La prédica o la enseñanza es para todos. Cada uno lo toma desde su propia perspectiva o cosmovisión, como lo toma cada persona. Así que Moisés va a enfrentar también estas cosas de cómo lo va a tomar cada uno, porque los líderes, en un momento, los ancianos de Israel le dijeron a Moisés, juzgue al Señor entre tú y nosotros, porque ha puesto la espada en la mano de Faraón y ahora él quiere matarnos. Mire cómo ellos no entendían y Moisés estaba como confundido, le dice a Dios, ¿por qué me has enviado a este pueblo? Porque desde que yo he llegado, lo único que ha hecho Faraón es maltratarlo. Mire que hasta en ese momento muchos de ellos estaban interpretando de una manera negativa lo que Moisés estaba haciendo. Y lo mismo puede ser cuando usted enseñe o predique, se pueden tomar sus palabras de muchas maneras o de muchas formas, ¿sí? Entonces Moisés alega contra Dios, no quiere ir, Dios después se le revela como el Eterno, y Dios, número 7 o número 8, Dios le dice a Moisés, te vas a encontrar en el camino con tu hermano Aarón y le vas a contar todas las cosas que yo te he revelado aquí. Otra cosa importante que no se nos escape es que Dios le dice a Moisés, sobre este monte que yo me he presentado a ti, que he hablado contigo, aquí traeré a los hijos de Israel y aquí me servirán. El monte Horeb es uno de los montes, o Joret es uno de los nombres para el monte Sinaí, porque recordemos que cuando Israel sale de Egipto se dirige al Sinaí para recibir la Torá o la ley de Dios, ¿sí? Así que Moisés se encuentra con su hermano, Aarón ya tenía 83 años, cuando Dios le dice, ve al desierto a encontrarte con tu hermano Aarón. La pregunta sería, ¿por qué va Aarón si era esclavo? Lo dejaron ir, se escapó, pasó por la noche. Bien, según la tradición hebrea, que es importante que usted lo sepa, la única tribu que no estaba esclavizada era la tribu de Leví. Y según la tradición hebrea, era la tribu que tenía menos personas, porque ellos no fueron esclavizados, más los otros que fueron esclavizados, tenían que multiplicarse. Esta es la razón por la que se podría inducir de que Aarón había salido a encontrarse con su hermano. Si realmente la tribu de Leví no estaba esclavizada, era una tribu libre, supuestamente dentro de lo que es la tradición hebrea.
dentro de lo que es el Talmud, se enseña de que la tribu de Leví no estaba esclavizada. Bueno, usted puede decir que no, porque la Biblia dice esto. La Biblia solamente está escrita en forma general. Hay cosas que no están explicadas y bueno, te lo explica la tradición oral. En fin, lo cierto es que Aarón está ahí en el desierto, Aarón está conversando con su hermano y regresan a conversar con los ancianos y delante de los ancianos, ojo, los líderes del pueblo de Israel, los ancianos de Israel, vean que Israel estaba organizado. Israel estaba organizado por ancianos que eran los príncipes de las tribus. Y frente a estas personas, Moisés muestra todas las señales que Dios le había revelado en el monte Sinaí. Entonces dice que los ancianos se postraron ante Dios, adoraron a Dios, levantaron sus manos al Eterno por la misericordia mostrada a través de Moisés su siervo. Sabían entonces que Dios los había visitado y Dios usa hombres para manifestar su gloria, su poder y sus prodigios. Pero que quede claro que cuando Dios va a usar una persona, esta persona no está aislada. Esta persona se va a mostrar públicamente y también se va a examinar si realmente esa persona viene de Dios o no. La otra cosa que tenemos que observar es todas las oposiciones que va a enfrentar Moisés. De manera que toda persona que es llamada por Dios va a sufrir oposición. Va a sufrir oposición, va a sufrir contradicciones, va a sufrir rebeliones, como le pasa a Moisés. Mucha gente se rebeló contra Moisés y no sería nada extraño que cuando usted tenga un ministerio, o yo ejerciendo el ministerio, tengamos personas que se van a rebelar contra nosotros, que pueden hablar a espaldas de nosotros, que pueden decir cosas sucias de nosotros. Eso puede pasar, que Dios no lo permita, pero puede pasar. Puede pasar que personas cercanas a usted lo traicionen. Puede pasar y seguro que sucede. No podemos decir que no sucede, seguro que sucede. Pero sucedió con este hombre Moisés, con este gran hombre, uno de los más grandes hombres y quizás el más grande hombre de la historia de Israel. Aparte de que nosotros creemos en Yeshua como Mesías, Moisés fue lo más grande que vio Israel en todo ese momento. Así que no es extraño, escuche, no es extraño que existan personas que se levanten contra usted. Eso es algo que tiene que suceder porque la oposición siempre va a estar contra nosotros, pero ojo, en medio de la oposición Dios nos muestra su gloria y su poder. Que el Señor derribe toda oposición que se puedan presentar en su vida, en su ministerio, en su congregación y, ¿por qué no?, también en mi vida, que el Señor derribe todas esas cosas negativas, porque hay personas que se rebelan sin entender los propósitos de Dios. Solamente entienden los propósitos de su mente, los propósitos que ellos quieren ver como razón de su existencia. En este caso, lo mismo le sucede a Moisés y los líderes ya comenzaron a cuestionarlo. Bueno, Moisés habla con los ancianos, le muestra todas las señales y después Faraón se levantará como opositor al plan de Dios. Pero ya Faraón, una persona externa, no interna. También vamos a ver que hay personas externas, no internas, fuera de nuestro ministerio, fuera de nuestras congregaciones, que se van a levantar como opositores al plan de Dios. No es extraño, es normal que aparezcan personas que hablen contra nosotros. Si uno se preocupa por eso, va a perder la visión por la cual Dios lo llamó. Y Faraón, que suponemos conocía a Moisés, Ramsés, que se crió con Moisés, que era como una especie de tío adoptivo de Moisés, porque era el hermano de Bitia, la mujer que crió a Moisés, ¿no? Entonces, él se va a enfrentar a Moisés, pero no le va a poner la mano a Moisés, ¿no? No le va a poner la mano a Moisés. Usted va a ver que él en ningún momento procura ponerle la mano a Moisés, solo al final, antes de la última plaga, le dice, vete delante de mí porque la próxima vez que te vea morirás. Y Moisés resueltamente le dice, ciertamente has dicho la verdad, no verás más mi rostro. Y salió con ira encendida y vino la plaga de la muerte de los primogénitos. Y otra de las cosas que usted debe observar al momento de leer el libro de Éxodo, Ramsés era el primogénito de Faraón, pero él no murió. Dios le preservó la vida a Ramsés. Por alguna razón,
Dios le preserva la vida a este hombre para mostrarle todo su poder, lo deja vivo, porque Ramsés pudo haber muerto siendo uno de los primogénitos de Egipto. Dios no le permitió morir a Ramsés. Mire cómo es la misericordia de Dios, porque Dios le estaba dando oportunidad a este hombre, Ramsés, a que se arrepintiera de sus pecados, de su maldad y de haberse creído Dios y de ser opositor a Dios. Él fue el que llevó a su pueblo a la desgracia. Así que él se levanta como opositor, trae a sus brujos para que enfrenten a Moisés, y en un momento dado ya no podía enfrentarlo a Moisés, y por espacio de un año, y quizás un año y 2 meses, Moisés va engrandeciendo su figura en Egipto, y dice que la gente en Egipto lo tenía a Moisés, los oficiales egipcios, los príncipes egipcios, lo tenían como gran hombre y como una figura importante a Moisés en Egipto. Atemorizados le decían al faraón: despide a este hombre, porque este hombre ya se ha convertido en un tropiezo para nosotros. ¿Acaso no te das cuenta que Egipto ya está destruido? Bien, el faraón es un tipo del Satán, como dicen la mayoría, y representa la maldad y el materialismo, la idolatría y el paganismo. Cosas que debemos enfrentar durante nuestra vida cuando estamos sirviendo a Dios. Tenemos que enfrentar el paganismo, la idolatría, la inmoralidad sexual y las perversiones distintas que existen en nuestros días. Las tenemos que enfrentar bajo el poder del Espíritu del Eterno, nuestro Dios. Por último, en el punto 10 de este bosquejo, Dios da gracia a su pueblo entre sus enemigos y lo prospera. Porque Dios le dice a Moisés: no saldrás con la mano vacía, saldrán con grande riqueza de Egipto. Cada hombre, cada mujer le pedirá a su vecino, a su vecina, alhajas de oro, de plata, y ellos se la darán, y desposeeréis a Egipto de sus riquezas. De manera que en el momento que Ramsés, el faraón de Egipto, le dice a Moisés: sal tú y todo tu pueblo, toda la nación hebrea sale con grande riqueza de Egipto, y no nos olvidemos que Moisés mismo se preocupó de sacar los huesos de José, que había profetizado diciendo: ciertamente Dios os visitará y llevaréis mis huesos de aquí. Moisés se preocupa de sacar el féretro de José para la salida de Egipto. Y estos huesos de José, este féretro, va a acompañar a Israel los 40 años en el desierto hasta que Josué le da sepultura a los huesos de José en la tierra de Efraín. Cuando ya Israel se acentúa sobre la tierra prometida, después de que Josué tuvo 5 años de guerra con esos pueblos que habitaban la tierra prometida. Y vemos pues todo este periplo, todo este asunto del llamamiento de Moisés, de que este hombre se muestra fiel a Dios en todo momento hasta el final de sus días. Quiera Dios que nosotros mostremos fidelidad y que este llamamiento de Moisés que hemos compartido ahora, muy breve, muy sumario, algunas cosas explicadas de una manera muy general, tiene que ver con el acercamiento de la Pascua hebrea, que serán durante una semana, la Pascua de la libertad, la Pascua que se celebra en Israel cada año, recordando lo que sucedió hace más de 3000 años, cuando Dios saca a Israel de Egipto bajo el mando de este príncipe Moisés, príncipe de Egipto, varón de Dios, servidor de Dios, que en realidad era hebreo. Quiera el Señor que usted disfrute de esta enseñanza, que saque muchas conclusiones, que usted pueda aportar muchas cosas más, que el Señor me lo bendiga, que el Señor los guarde, que su llamamiento lo conduzca a la humildad y no a la arrogancia, que su llamamiento lo conduzca no a criticar, sino a aportar. Que el Señor fortalezca nuestra alma y recuerde lo que acabo de decir. La humildad es el sello del llamamiento. Humildad que tuvo este gran hombre Moisés. Que el Señor lo bendiga, lo prospere y que nos dé un corazón humilde para servir a Dios de corazón. Shalom a todos, que el Eterno los guarde y traiga la bendición sobre su casa. Amén.